¿Qué pasa, futboleros? Para el programa de hoy tenemos una de esas ligas que no es tan mainstream y que a muchos de vosotros os encantará. Deco o un joven japonés serán los protagonistas. Dentro sumario. Aprovechando que Halloween se acerca, vamos a hablar de maldiciones, y más concretamente de una, la de Bela Goodman con el Benfica, que tuvo su punto álgido en 2013. Cualquier aficionado al deporte rey conoce o al menos ha oído hablar de la maldición de Bela Goodman, una superstición que afecta a uno de los clubes más poderosos del fútbol luso, el Benfica. El húngaro fue el técnico del club portugués cuando lograron las Copas de Europa de 1961 y 1962, pero tras varias desavenencias con el club pronunció las siguientes palabras: "El Benfica no volverá a ser campeón europeo sin mí, me voy". Más de 50 años después, el club no ha vuelto a lograr un título europeo, una maldición que tocó techo en 2013 cuando el Benfica perdió los 4 títulos por los que peleaba de forma trágica. Comencemos por su primera eliminación, la menos importante. El Benfica caería en los penaltis ante el Sporting de Braga en las semifinales de la tasa de la Liga. El encuentro acabaría con empate a 0 tras unos 120 minutos que rozaron lo soporífero, pero en la tanda de penaltis se empezaría a atisbar lo que sería el final de la temporada. Nico Gaitán sería incapaz de anotar su penalti y el Braga se llevaría el partido tras 3 errores del conjunto de Jorge Jesus. El segundo título y probablemente el más trágico sería la resolución de la Primeira Liga. Tras ser líder durante gran parte de la temporada y no haber perdido ningún encuentro, en la penúltima jornada el Benfica visitaba Do Dragao. Tras 90 minutos de partido, el empate a 1 dejaba el título en bandeja a las Águilas, pero un joven e inexperto Kelvin anotaría el 2-1 en el minuto 94 para desesperación de los visitantes. La imagen de Jorge Jesus de rodillas hablaba por sí sola. Con un punto de ventaja, el Porto acabaría siendo campeón. El húngaro Bela Goodman entraría en juego, final de la Europa League ante un Chelsea que se jugaba la credibilidad. Fernando Torres adelantaría al conjunto inglés, pero Cardoso desde los 11 metros empataría el encuentro. De nuevo, como si de una tragicomedia se tratase, el Benfica perdería la final con un gol de Ivanovic en el minuto 92 con un cabezazo imposible para Arthur. Aún así, el equipo se mantendría firme y la afición reconocería el esfuerzo, hasta la última final, claro. El Estadio Nacional de Oeiras cerraría la temporada, pero abriría una brecha en el vestuario del Benfica. La final de la Taça de Portugal ante el Vitória Guimarães parecía ser plácida, sobre todo tras el 1-0 de Gaitán. Pero los tantos de Soudan y Ricardo en el tramo final hicieron estallar a la afición e incluso a los jugadores, dejando para el recuerdo aquella imagen de Cardoso encarándose con Jorge Jesus tras el encuentro. No somos especialistas en instalación de antenas, pero como diría el gran Andrés Montes, hoy vamos a hablar de decodificadores, y más concretamente de su paso por el Oporto. Anderson Luís de Souza, más conocido como Deco, siempre será recordado en el mundo del fútbol por ser uno de los centrocampistas más destacados de su época, sobre todo por sus temporadas en el Porto y en el FC Barcelona, clubes con los que ganó la Copa de Europa. Su palmarés llega a ser un tanto envidiable gracias a poseer títulos en prácticamente todos los equipos en los que jugó, pero hoy recordaremos su paso por el fútbol luso en su aventura en el Oporto. Anecdóticamente, y tras debutar en el fútbol brasileño, llegó a Europa para recalar en las filas del Benfica, aunque pocos se acordarán de ello. No llegó a debutar y tras una cesión en la segunda categoría del fútbol portugués, en 1999, el Porto decidió incorporarle a la primera plantilla. En Do Dragao jugó 5 temporadas llenas de éxitos, tanto colectivos como individuales, que lo catapultaron a lo más alto del fútbol, tanto nacional como europeo. A las órdenes de José Mourinho y en un equipo lleno de titulares de la selección portuguesa como Paulo Ferreira, Costinha, Maniche o Nuno Valente, Deco conquistó 3 ligas, 3 Copas de Portugal, la Copa de la UEFA de 2003 ganada ante el Celtic y la Liga de Campeones de 2004 frente al Mónaco, en una final en la que Deco fue designado el mejor jugador. Su ascenso a la élite le llevó a jugar con la selección nacional de Portugal.
Estando en lo más alto del fútbol europeo, decidió cambiar de aires. Recibió numerosas y multimillonarias ofertas de grandes clubes como el Bayern de Múnich o el Chelsea, el equipo al que acabaría yéndose José Mourinho. Pero Deco se decantó por una oferta del FC Barcelona, inferior económicamente, pero que le atrajo por el proyecto deportivo y porque, según dijo tiempo después, aseguró que siempre había sentido simpatías por un club en el que habían triunfado grandes futbolistas brasileños como Romário, Ronaldo o Riva. Moutinho, teammates are arriving. Rogerio has a shot that beats Akinfeev just before the half-hour mark. It's a stunner for sport. El fútbol es magia. El fútbol es filosofía. El fútbol es perdonar y disfrutar. El fútbol es amistad. El fútbol es dolor y emoción. El fútbol es Footkeeper. El relato del fútbol. Todos los grandes entrenadores han tenido sus inicios más humildes y por ello en el programa de hoy vamos a rememorar el primer gran título europeo de José Mourinho. Todo gran equipo recordado tiene un inicio y el Porto, campeón de Europa de 2004, no iba a ser una excepción. El cuadro luso dirigido por José Mourinho levantó la Copa de la UEFA del año anterior imponiéndose al Celtic de Glasgow, mostrando así sus cartas y opositando para lo que posteriormente sería una de las gestas más recordadas en la historia de la Champions League. El encuentro se disputó en la Cartuja de Sevilla, donde se pudo ver un fútbol muy vistoso que provocó la prolongación del partido hasta los 120 minutos, aunque los goles tardaron bastante en llegar y solo Deco fue capaz de asomarse por la portería escocesa, hasta que Derley, el máximo goleador del equipo en la competición, logró batir a Douglas tras un rechace cuando el partido se enfilaba hacia el descanso. Con el segundo tiempo en juego, Henrik Larsson puso las tablas en el marcador gracias a un espectacular remate de cabeza que cogió descolocado a Víctor Baía y llevó el delirio a los miles de seguidores escoceses. El Celtic empataba y dominaba el encuentro, pero contra pronóstico, Dimitri Alenichev en un fulgurante contragolpe de los portugueses anotaría el 2-1 con un disparo raso que superaría el guardameta del cuadro escocés. Pero poco les duraría la alegría a los pupilos de José Mourinho. El partido se convirtió en un correcalles y más pronto que tarde nuevamente Henrik Larsson pondría otra vez el empate en el electrónico y con ello la fe nuevamente en sus seguidores. El grave error de la zaga lusa en el marcaje tras el lanzamiento de esquina y el poderoso remate de cabeza del ariete sueco condenarían el partido a la prórroga. Ya en el tiempo extra, la expulsión por doble amarilla de Diambobo Baldé pareció maniatar las opciones de los escoceses. Cuando tan solo quedaban 6 minutos para el final del encuentro, de nuevo Derley aprovechó un balón para cerrar el encuentro anotando el definitivo 3-2. De este modo, el Oporto lograba su primera Copa de la UEFA y preparaba al mundo del fútbol para ver lo que estaba por llegar. Un recuerdo futbolístico de tu infancia. El gol de Bergkamp a Argentina en el Mundial de 1998. En ese momento yo creo que algo hizo clic en mi cabeza y empecé a apasionarme por este deporte. Una gran gesta que recuerdes. La primera que me ha venido a la cabeza fue el España 4, Yugoslavia 3. Ese gol de Alfonso, esos 2-3 últimos minutos fueron increíbles, lo viví al máximo. Un jugador retirado. Vuelvo a la pregunta 1, Dennis Bergkamp, sin ninguna duda. Un entrenador que te haya marcado. Frank Rijkaard. Creo que es una figura clave para entender este Barça en el que estamos ahora. Él cogió las cenizas de un gran equipo, el Barça estaba sumido en una crisis terrible, y él cambió esa mentalidad. Una ciudad. Mi Valencia, sin ninguna duda. Un estadio. El Estadio Comunal de Andorra. Un estadio muy pequeñito, pero que tiene unas montañas y un paisaje absolutamente brutales. El fútbol para ti es algo que tiene una potencia mundial, capaz de generar cosas buenas como pocas cosas en el mundo puede llegar a generar. Una herramienta sociológica muy, muy bonita. Y para mí, personalmente, mi pasión.
Del análisis de la joven promesa de hoy no me voy a encargar yo, sino que hemos invitado a un buen amigo del canal. Sin más dilación os dejo con él. Soya Nakajima, atacante japonés de 24 años de edad del Portimonense, es sin lugar a dudas uno de los futbolistas más talentosos y con mayor proyección de la siempre estimulante liga portuguesa. Vamos a conocerle. Nakajima aterrizó en el fútbol europeo hace poco más de un año, procedente del FC Tokio y con la vitola de ser una de las mayores promesas del fútbol nipón. Sin embargo, no deja de sorprender que su impacto haya sido tan grande e inmediato, sobre todo teniendo en cuenta el habitual proceso de adaptación que suelen sufrir los futbolistas asiáticos en Europa, y que en el caso de Nakajima ha resultado inexistente. Los 14 goles y 15 asistencias conseguidos en 36 partidos de liga le sitúan entre los mejores futbolistas del campeonato portugués, y sin duda, en un puntal para un portimonense cuya permanencia en la máxima categoría lusa no se entendería sin su figura y su capacidad para ser determinante en momentos clave. Sobre el terreno de juego, aunque pueda actuar en cualquier demarcación en el frente de ataque, es a pie cambiado pegado a la banda izquierda desde donde su fútbol tiene más peso. Muy rápido en conducción, técnico y habilidoso para el regate, sus diagonales siempre crean mucho peligro, bien asistiendo en la frontal o bien mediante su poderoso disparo con la diestra. Además, su velocidad y lectura de juego a la contra resultan fundamentales para un portimonense, que basa el 80% de su estilo de juego en el repliegue y transición ofensiva muy vertical. Capaz de asociarse y combinar de manera muy precisa con ambos pies, Nakajima es también un futbolista muy incisivo en la jugada individual, sobre todo cuando busca el recorte desde el vértice del área para centrar su posición y encontrar zona de finalización. Su progresión y buen rendimiento han hecho que este verano clubes de la talla de Porto, Galatasaray y Borussia Dortmund se interesaran por él, y nadie duda de que la próxima temporada Soya Nakajima vestirá los colores de un equipo con mayores aspiraciones. Y hasta aquí el programa de hoy, futboleros. Como siempre, no olvidéis dejar vuestros comentarios, dejar vuestros likes, sugerencias, suscribiros y nos vemos la semana que viene con más. Hostia, cómo se nota que está cerca Halloween. Todos los grandes entrenadores han tenido sus inicios más humildes y por eso... ¡más humildes! Venga.